Un algoritmo. Un algoritmo es una serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema específico. Recuerden que nosotros diariamente practicamos algoritmos sin darnos cuenta, como cocinar, ir al trabajo, seleccionar ropa, resolver un ejercicio matemático, entre muchos procesos más. A ello se le considera algoritmo. Tipos de algoritmo. Existen dos: cualitativos y cuantitativos. ¿Pero qué son los cualitativos? Son aquellos en los que se describen los pasos utilizando palabras, y los cuantitativos son aquellos en los que se utilizan cálculos numéricos para definir los pasos del proceso. Vamos a ver un ejemplo para cada tipo de algoritmo. Cualitativo. En el primer ejemplo dice realizar un algoritmo para lavarse las manos. Hay que recordar que todo algoritmo tiene un inicio y un fin. Eso nunca va a cambiar. Entonces el primer paso es inicio. Luego, como segundo paso sería abrir el grifo de agua. Tercer paso sería mojarse las manos. Cuarto paso, aplicarse el jabón. Quinto paso, enjuagarse las manos. Sexto paso, cerrar el grifo de agua. Séptimo paso, secarse las manos con papel o toalla. Octavo paso, exponer las manos a la corriente de aire caliente. Y el noveno paso es el final del algoritmo. ¿Y por qué este algoritmo es cualitativo? Porque estamos haciendo una descripción utilizando palabras. Y en cuantitativo, en el ejemplo número 2, realizar un algoritmo para el cálculo del área de un cuadrado. Volvamos a entender que todo algoritmo tiene un inicio y un fin, nunca va a cambiar. Primer paso, iniciar algoritmo. Segundo paso, definir área. Tercer paso, definir lado. Cuarto paso, escribir, ingresar el valor del lado. Quinto paso, leer lado. Sexto paso, área es igual al lado por lado. Séptimo paso, escribir el área del cuadrado es área. Octavo paso, fin. Vamos a entender un poco mejor. Cuando hablamos de definir área, vamos a entender un poco. Si yo quiero hallar un algoritmo para hallar el área del cuadrado, entonces área va a ser una variable. Lado también, porque para hallar el área de un cuadrado necesito saber lado y área. Entonces estos van a ser mis variables. Donde dice escribir, ingresar el valor del lado, entonces el usuario va a tener que ingresar el valor del lado. Depende de él el valor que sea. Como quinto paso, leer lado significa que ese valor ingresado va a ser asignado a la variable lado. Y en el sexto paso es la fórmula, ¿no? Donde área es igual al lado por lado. Entonces área va a almacenar la multiplicación de lado por lado. Y el séptimo paso me quiere decir que me va a mostrar un mensaje que diga el área del cuadrado es más el valor que almacena la variable área. Y por último se finaliza el algoritmo. Lenguajes algorítmicos. Es una serie de símbolos y reglas que se utilizan para describir de manera explícita un proceso. Existen dos: gráficos y no gráficos. Gráficos. Es la representación gráfica de las operaciones que realiza un algoritmo, más conocido como un diagrama de flujo, y los no gráficos representan en forma descriptiva las operaciones que debe realizar un algoritmo. Se le conoce como pseudocódigo. Entonces vamos a realizar un ejercicio aplicando los lenguajes algorítmicos con uno de los ejemplos del punto anterior. Solo para que tengan presente, se hará el resultado de desarrollo, más no se explicará porque eso se va a explicar más adelante. Entonces, el problema es realizar un algoritmo para el cálculo del área de un cuadrado. Vamos a ver en el diagrama de flujo. En el diagrama de flujo vamos a iniciar el algoritmo. El algoritmo le vamos a dar un nombre. En este caso va a ser área al cuadrado. Después sigue definir mis variables. Recuerdan que mis variables eran lado y área. Entonces, tengo que especificar también qué tipo de datos almacenan esta variable. Entonces está definido como real. Luego que yo ya definí mis variables, se va a mostrar un mensaje en pantalla que diga ingresar el lado. La persona que está haciendo uso de este algoritmo va a ingresar un valor, suponiendo que es 5. Entonces el valor 5 se le asigna a la variable lado. Ahora, hay que realizar el proceso para hallar el área. Entonces, área va a ser igual a lado por lado. ¿Pero cuánto vale el lado? 5. Entonces área va a ser igual a 5 por 5, que en este caso sería 25. Entonces área vale 25. Luego se va a mostrar un mensaje nuevamente a la persona que está haciendo uso de este algoritmo con el siguiente mensaje: el área del cuadrado es área. Recuerden que área no se va a mostrar la palabra área, sino se va a mostrar el valor de área, que en este caso es 25. O sea, va a decir, el mensaje va a ser el siguiente: el área del cuadrado es 25.
y es así como se representa el algoritmo en un diagrama de flujo. Ahora el mismo ejemplo, pero en el lenguaje no gráfico, o sea en el pseudocódigo. Recuerden, iniciamos el algoritmo. El algoritmo se llama área del cuadrado. Entonces, ¿qué necesitamos para darle solución a este algoritmo? Necesitamos dos variables importantes, que es lado y área. Entonces declaramos área y lado como real, como el tipo de dato real. Entonces se le va a mostrar un mensaje al usuario que le diga ingresar lado. El usuario va a ingresar el valor y ese valor se va a almacenar en la variable lado. Una vez que el lado ya tiene un valor, nuevamente suponiendo que es 5. Entonces, recordar que para hallar el área de un cuadrado es la siguiente fórmula. Área es igual a lado por lado. En este caso, lado por lado va a ser 5 por 5. Y la multiplicación, que es 25, se va a almacenar en la variable área. Luego se va a mostrar un mensaje que diga el área del cuadrado es área. Recordar nuevamente que área va a almacenar el valor ya procesado, que en este caso es 25. Sé que esto es básico, pero espero que hayan entendido. En el siguiente video vamos a tocar más a fondo lo que es un diagrama de flujo y un pseudocódigo.